Martes 14 de noviembre del 2017. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Henry Kronfli, asambleísta nacional del PSC e integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario. El proyecto de ley de urgencia económica para impulsar la reactivación de la economía propone restringir la circulación del dólar billete y aumentar el impuesto a la renta para absorber liquidez de la ciudadanía y de las empresas privadas. Se impulsa así la generación de empleo y el aumento de la producción. Lo revisaremos. Eduardo Franco Loor también nos acompañará, procurador judicial del vicepresidente Jorge Glass. Objeta el dictamen de abstención del fiscal general Carlos Vaca para acusar al delator José Conceizao Santos, quien ya ha sido condenado en Brasil por los delitos cometidos en el Ecuador. Lo vamos a analizar. Además, Sixto Cuesta, presidente de la Comisión de Finanzas de Solca, Sociedad de Lucha contra el Cáncer. Un proyecto de ley que, de iniciativa popular, propone crear un nuevo ente de lucha contra el cáncer sin que cuente con el debido financiamiento que solo lo puede proponer el presidente de la República. ¿Es viable el proyecto? Bienvenidos. El Comité Empresarial considera que el paquete de reformas tributarias presentado por el presidente de la República no reactivará la economía del país. Sus representantes acudieron a la comisión que tramita el proyecto de ley urgente en la Asamblea Nacional. Por su parte, el presidente de la comisión afirma que la propuesta del Ejecutivo podría ser modificada y que incluso hay artículos que deben ser eliminados. Este miércoles estaría listo el informe para primer debate en el Pleno. Luego de que la semana pasada un grupo de autoridades del Estado acudió a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea para explicar en detalle el contenido del paquete de reformas del Ejecutivo, este lunes fue el turno del sector privado. Richard Martínez, presidente ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, durante su comparecencia, dijo que el proyecto no reactivará la economía del país. Para él, es una ley netamente recaudatoria. Pero sino que además, presidente y señores asambleístas, genera desconfianza en los agentes económicos. Desconfianza que impide que esa inversión fluya hacia el país desde afuera, que la inversión local se regenere y que podamos recuperar los índices de empleo. Caterina Acosta, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil, también compareció. Pidió a los asambleístas, miembros de la Comisión de lo Económico, que el proyecto sea archivado. Lamentablemente el Frente Económico mantiene las mismas recetas del pasado, es el mismo Frente Económico del presidente Correa y pues las propuestas son las mismas, fiscalistas, sacando dinero del bolsillo del sector privado para pasarlo al sector público. Que algunos artículos de la reforma puedan ser modificados es una posibilidad, dice el oficialista Pavel Muñoz, presidente de la Comisión de lo Económico. Me parece que vamos a atender los artículos divididos en tres, aquellos que sostenemos porque son buenos artículos, aquellos que pueden ser mejorados porque tal vez haya un elemento positivo pero que está mal redactado y aquellos que los vamos a eliminar. Por el momento, los asambleístas miembros de la Comisión de lo Económico prefieren no revelar si votarán a favor o en contra del informe para primer debate del paquete de reformas, pues dentro del oficialismo también hay reparos y críticas al proyecto. Alfredo, buenos días. Buenos días, Wendy. Buenos días a todos. Anoche el presidente anunció modificaciones al proyecto. Eso servirá para impulsar el debate, pero es limitado el tiempo del que dispone la Asamblea Nacional para debatir y mejorar un proyecto de ley de urgencia económica de iniciativa presidencial. Por eso mismo, la Constitución ofrece al presidente de la República, mediante el veto parcial, la oportunidad de él mismo mejorarlo, y la Asamblea Nacional únicamente con mayoría calificada de 2/3 puede impedirlo. Esa mayoría actualmente no existe. En consecuencia, todo depende del presidente de todos los ecuatorianos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La prisión de Jorge Glass y la consulta popular para eliminar la reelección de por vida de Rafael Correa se han erigido en la melodía que ha encantado a las élites políticas y económicas de oposición, lo cual permite al presidente Lenín Moreno enviar a la Asamblea un proyecto de ley de urgencia económica aumentando impuestos e imponiendo el dinero electrónico. Sin embargo, recordemos lo que Lenín Moreno ha dicho sobre su mandato popular. ¿Acaso se dejó la mesa servida?
para que yo fracase. Recién estaba tratando de abrir los ojos a lo que había ocurrido después de unas elecciones duras, durísimas, en las que el pueblo estaba fraccionado, el pueblo estaba partido. Vamos a honrar las deudas. No importa que con esa deuda se hayan enriquecido indebidamente gente. Qué pena. Pero la gente que nos prestó el dinero no tiene derecho a sufrir las consecuencias de los corruptos. Tuvieron que dejar el poder para que sientan lo que es haber ganado el odio y eran sacados de los restaurantes. Henry Kronfle, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias por la invitación, Alfredo. Un gusto estar aquí y un saludo a todos los que nos están viendo. El estrecho resultado de la segunda vuelta electoral se debió a la reacción popular contra la situación económica y la corrupción rampante que Rafael Correa propició. El proyecto de ley de urgencia económica traslada a la mayoritaria clase media el costo de la crisis económica. A toda la población, no solamente a la clase media, porque encarece también los productos de consumo para los ciudadanos. Cabe rescatar, Alfredo, que el presidente ayer hizo un anuncio que es un maquillaje, más de forma, con un solo punto quizás de fondo, que es el tema de que los accionistas no sean responsables sobre lo que actúen los administradores en una empresa. Pero eso es una apertura al diálogo, eso es una flexibilización. Mientras él trata de hacer esto y mantener el diálogo, que es una herramienta muy fuerte que él tiene, porque él tiene la oportunidad de hacer un gobierno de unidad y de reconstrucción nacional, tiene un frente económico correísta del gobierno pasado que se sienta a diseñar en PowerPoint un atentado al empleo, a la producción, a la inversión, a la innovación, a la competitividad, al consumo, que cuando lo presenta en la sociedad estalla como una bomba, Alfredo, y saca a todo el mundo corriendo, generando un precedente nefasto, generando un presente caótico, generando un futuro incierto y sobre todo generando una desconfianza y un factor psicológico en los sectores productivos que esperamos que no sea irreversible. Veamos el proyecto. Vamos al dinero electrónico, que el proyecto urgente lo vuelve obligatorio para todas las personas jurídicas y naturales con RUC. El expresidente de Asobanca, César Robalino, señaló lo siguiente. Veamos. Se crearía un impuesto entre el medio al 2% si los ecuatorianos se atreven a ir a retirar su dinero del sistema bancario por más de $4.000 mensuales. No se puede bajo ninguna circunstancia poner límites al derecho que tienen los ecuatorianos de tener su dinero en la forma que ellos decidan. El gobierno estaría planeando pagar sueldos y salarios y a proveedores con dinero electrónico y se crearía dinero de la nada. El presidente ha dicho que va a fortalecer la dolarización, pero esta no es una forma. Más bien, esto lo que crea es las condiciones eminentemente peligrosas para debilitar. El gobierno está quebrado financieramente. Lo recibió quebrado financieramente las finanzas públicas y están todos los días desesperados por encontrar dinero para pagar sueldos y salarios. El proyecto realmente mantiene la posibilidad de que el dinero electrónico sea luego instrumentado por el gobierno para pagar a sus proveedores y servidores. La intención es que no se mantenga el dinero electrónico. La escritura del proyecto ojalá que refleje ese mismo pensamiento, porque ahí tengo observaciones en cuanto a la redacción que verdaderamente plasme en la intención. Pero más allá de eso, hay un tema fundamental en cuanto a la modificación dentro de esta ley que modifica, por cierto, 18 cuerpos normativos, 10 de los cuales son orgánicos, en el tema del Código Orgánico Monetario y Financiero, porque lo que hace, Alfredo, es institucionalizar la política fiscal sobre la política productiva, haciendo que este grupo de economistas de PowerPoint, que por cierto, como lo he dicho, no les confío ni un centavo, se apoderen de la Junta de la Política Monetaria y Financiera, quitándole poder de decisión a los ministros de la rama productiva, y además sacan del Comité de la Política Tributaria a los ministros de la rama productiva y ponen al Servicio de Rentas Internas y a las aduanas
además de con voz, con voto. Entonces, este mismo grupo que nos llevó con estas medidas al desastre económico que estamos viviendo el día de hoy, se apoderan ahora de toda la parte productiva a través de estos dos organismos, la Junta de la Política y el Comité de Política. En cuanto al dinero electrónico, se pasa a la banca privada el sistema de pago, la moneda electrónica, pero se la acusa a la banca en las declaraciones de estos agentes políticos que han ido por el lado público a la Asamblea Nacional de ser los causantes de sacar dinero en el país. Si no fuera por la banca privada, no habría un sostén de la dolarización. La banca está sólida. Lo que se quiere hacer es modificar el artículo 95 y 96 para tratar de meterle la mano a los fondos de la banca privada que están en el extranjero como colchón en caso pase algo dentro del sistema financiero nacional, y además que sirven para hacer las operaciones de comercio exterior. Se le quiere meter la mano en caso exista iliquidez, exista un desfase en la balanza en el país, cuando eso es una responsabilidad netamente del Banco Central. Es decir, los que ponen las medidas económicas, que no aparecen en las cámaras de televisión, que no firman los acuerdos, ahora quieren determinar qué hacer con los dineros de la gente, los dineros privados en el país. Esto es una barbaridad, por eso le digo que más allá de los maquillajes, este proyecto de ley, quítele los impuestos, quítele las tasas, mire cómo se está concentrando el poder en los mismos agentes económicos que nos llevaron al desastre. Pero no hay una ampliación del mercado laboral, Alfredo, no hay bajar los costos de energía, no hay cómo dinamizar las alianzas público-privadas, no hay cómo darle drawback a los exportadores, no hay cómo hacer tratados bilaterales de inversiones. ¿Qué es lo que genera este proyecto? Porque sobre quién debe pagar el costo de la crisis, Mauricio Proaño, asambleísta de Pichincha por Alianza País, propone lo siguiente, veamos. Pero también existe 2.200 millones de dólares de deudas de 217 grupos económicos grandes en el país que no han pagado este año. Usted revise la página web del SRI y donde va a encontrar con nombres y apellidos de las empresas que no han pagado hasta el 2017. El total es 4.000 millones de dólares, pero en el último tiempo son 2.200 millones de dólares de estos grupos. Se imaginan que hubiera sido, el déficit fiscal va a ser de 4.000 millones de dólares, pero tenemos una deuda interna de los grupos económicos que no han pagado casi el 50%. Proaño tampoco apoya la lluvia de impuestos. ¿Está de acuerdo en lo que propone? Claro que no, Alfredo. Hay 4.000 millones de dólares que están en tribunales, que muchos de esos están impugnados. Él, al decir esta declaración, lo que está diciendo es que ya se resolvieron estos juicios y tiene toda razón el Estado. Él piensa que se van a cobrar. Yo propuse una amnistía tributaria para que sea por única vez en este gobierno y se puedan resolver gran parte de esos problemas. Calculamos que pueden entrar 1.000 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, repito, de ingresos. Pero más allá de eso, ¿cómo los quiere cobrar? Con una tasa aduanera que está en una prueba y en error, que es discrecional, que no tiene ningún sustento técnico, que la cambian varias veces ayer durante el día, que la aplicación se hizo ayer y la explicación se hace después de una semana. Así piensan recaudar dinero para supuestamente resolver estos problemas. Es una barbaridad este proyecto económico urgente. Por eso le pido al presidente de la manera más cortés y más atenta que por favor se revise esto bien, porque esto realmente no dinamiza la economía, no le devuelve el dinero al bolsillo del ciudadano, que es lo que se requiere para dinamizar la economía, y en vez de que vaya ese dinero al gobierno, porque el ciudadano necesita tener dinero en su bolsillo para comprar y pagar las empresas, para vender y cobrar, invertir y generar empleo, y eso no se está haciendo con este proyecto de ley, Alfredo. El presidente Lenín Moreno, desde su posesión, ha venido recalcando la importancia de estimular la inversión nacional y extranjera y las reinversiones del sector privado. Sobre las reformas al derecho societario relacionadas al aspecto tributario que propone el proyecto y que son algunas, a su juicio, ¿cuáles son contraproducentes con este propósito del presidente Lenín Moreno? Bueno, ayer hicieron algunos cambios porque no estaba, por ejemplo, que se pueda reinvertir hasta el 10% del impuesto a la renta que se debería causar en temas de innovación, en temas de investigación científica, ni tampoco en temas de ampliación de fábricas a través de la inversión en bienes de capital maquinaria para generar empleo. Esto era un tema no de 3 puntos porcentuales del impuesto a la renta, que pasaba del 22 al 25. Usted si reinvertía pasaba del 22
al 12%, porque podía reinvertir hasta el 10%. Ahora, del 12 al 25 es el 108%. Gracias a Dios, ayer parece que se ha hecho una modificación, como le digo, en este aspecto, tanto para las reinversiones de bienes de capital como de ciencia y tecnología. Además, se tienen que ampliar los plazos para el emprendimiento. Los jóvenes salen con una carrera universitaria, aspiran a un salario más allá de los $3.000. Se ven que ahora tienen que pagar en el 13º impuesto a la renta. Además, se veían, pero ya parece que se corrigió esto ayer, que no podían deducir porque no tenían familia, las cargas familiares como los pueden deducir los demás que sí tienen familias, podían deducir la mitad, $7.000 y pico. Entonces, esto era un proyecto anti-emprendimiento y además, al momento que usted les daba responsabilidad a los accionistas sobre los administradores, mataba el mercado de valores, porque ¿quién iba a comprar una acción para hacerse accionista de una administración ajena? Es decir, se han hecho cosas, como le digo, maquillajes de forma, no arregla la ley, la mejora. Lo de fondo, que era lo de los accionistas, está bien, pero hay que quitarle los poderes a los causantes de la crisis en esta junta y en esta comisión de la política tributaria y por favor, que ya no se diseñen estas políticas de PowerPoint que son atentados, como lo dije, a la reactivación económica, que cuando explotan cual bombas en la ciudadanía nos sacan a todos corriendo y crean un precedente nefasto psicológico en el país que ahuyenta la inversión y que esa es la variable quizás más importante que se está viviendo en este momento, que es la desconfianza total, cuando lo que quería hacer el presidente es reunir al país, agruparlo nuevamente, ser un gobierno de consenso, y en eso lo aplaudo, y que por favor que no desmaye en el diálogo y que por favor tome acciones contra todos aquellos que están teniendo una política contraria a él. Con la objeción al proyecto urgente. Henry Cronfle, integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted. Wendy. Cuando regresemos estará con nosotros Eduardo Franco Lor, procurador judicial del vicepresidente Jorge Glass. Objeción al dictamen abstentivo del fiscal general a favor del delator de Odebrecht, José Conceizao Santos. Pausa y volvemos. Hay delitos económicos que son más graves que los homicidios porque son más conscientes y son la causa no de una, sino de muchas muertes y además de la corrupción. Lo dijo el padre Alberto Hurtado, abogado, legislador y jesuita chileno. Hoy inicia la audiencia de juzgamiento al vicepresidente de la República, Jorge Glass, al excontralor Carlos Pollitt y a 12 ciudadanos más por asociación ilícita con Odebrecht para cometer delitos contra la administración del Estado. Este es un juicio penal que pasará a la historia por varias razones. La más importante es su sorpresivo desenlace por el dictamen acusatorio del fiscal Carlos Baca después de varios años consecutivos de control absoluto de todas las funciones del Estado por Alianza País. Sin embargo, el procurador judicial del vicepresidente Glass, Eduardo Franco Lor, no acepta que el dictamen fiscal no haya acusado al delator José Conceizao Santos, representante de Odebrecht en el Ecuador, sin cuyo testimonio no hubiera sido posible conocer con pruebas la verdad sobre esta asociación ilícita. Eduardo Franco, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Bueno, gracias por la entrevista. Efectivamente, hoy se reanuda ya la etapa final de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, y esta tarde el juez nacional, doctor Miguel Jurado Favara, dará a conocer pues a los sujetos procesales su decisión de llamar a juicio a los procesados que considere pertinentes y de sobreseer a las personas que considera también pertinente. Ahora vamos al asunto que usted solicitó la entrevista. El fiscal general Carlos Baca ha presentado dentro del proceso la motivación jurídica para su dictamen abstentivo contra José Conceizao Santos, quien está cumpliendo condena en Brasil, y la Constitución ecuatoriana prohíbe condenar 2 veces por un mismo delito a una persona. ¿Por qué no acepta las razones de la abstención? Bueno, mire, la abstención de un fiscal a los procesados es un instituto que está regulado por la ley. Pero el fiscal doctor Carlos Baca, y esto nos parece sumamente sospechoso, violando todo procedimiento de la ley, porque la cooperación eficaz entraña que una vez que un fiscal se cerciore de la veracidad, de la precisión, de la contrastación que debe hacer de la información que le entrega un delator, de todas maneras, en la etapa correspondiente, acusa al fiscal pidiendo la rebaja de pena. Ese es el premio que se da al delator. ¿Pero qué premio le ha dado aquí? Que a Santos y al resto de delincuentes de Odebrecht los
exculpó absteniéndose, o sea, lo separó prácticamente del proceso penal, violando la Constitución, las leyes de la República y su propio instructivo 232, que está en el registro oficial 232 del 24 de abril, donde no se establece jamás que ceda competencia de delitos que se siguen en el Ecuador, porque habla de un non bis in idem que no ocurre así. En el Brasil se siguió el proceso contra Santos por delitos cometidos en el Brasil. Los delitos que supuestamente ha cometido acá son distintos. La certificación no es así, porque la motivación jurídica del fiscal está respaldada por certificación de Orlando Martelo, procurador regional de la República de Paraná. Esta certificación incorporada al proceso deja constancia que José Conceizao Santos está cumpliendo una pena de 8 años de reclusión, multa de 5.165.000 reales del Brasil, prohibición de contratar con el Estado o de recibir beneficios fiscales y obligación de frecuentar 40 horas anuales de cursos de ética profesional. Además que Conceizao Santos recibió esta condena rebajada por acuerdo de delación premiada debidamente homologado por el Supremo Tribunal Federal del Brasil en relación a hechos relacionados, esto es importante, al Brasil y principalmente al Ecuador. Aparte de la objeción lógica de su cliente por este testimonio decisivo, ¿qué objeción tiene usted a las pruebas que el fiscal comprobó? Alfredo, yo no puedo negar esa documentación oficial de allá. Lo que pasa es que esa documentación en el Ecuador no surte efectos jurídicos si no existe el reconocimiento y la homologación. El artículo 102 y siguientes del Código Orgánico General de Procesos establece que las sentencias, laudos arbitrales y actas de mediación con fuerza de sentencia requieren que una sala provincial de jueces puedan reconocer y homologar. Hay todo un trámite. Esto no hizo el fiscal Vaca. Con esa documentación que le presentó el abogado de Odebrecht, Vaca lo que hizo es aceptar hacer el dictamen a sus contratantes y se convirtió en abogado de Odebrecht, se convirtió en juez. Eso no es así, violó normas del Código Orgánico General de Procesos, pero de todas maneras, lo más grave es que en la audiencia preparatoria de juicio, donde no presentó ninguna prueba en contra de Jorge Gras, vicepresidente de la República, quien desvaneció todos y cada uno de los supuestos sospechas que existen. Pero presentó, de la Fiscalía... Discúlpeme, Alfredo, presentó el testimonio anticipado de Santos para ser anunciado como prueba en la supuesta etapa de juicio en el evento de que ocurriera. Pero eso es un absurdo. Si ya Santos no es procesado, ¿cómo es posible que este confeso corruptor pueda ser utilizado ese instrumento en la etapa siguiente si él ya está fuera del proceso? Lo cual es una cosa descabellada. Nunca ha ocurrido esto en los anales de la práctica penal judicial ecuatoriana. Pero según información de la Fiscalía, el fiscal general sustentó su acusación a través de más de 100 elementos de convicción. Y para la audiencia de juicio, es decir, hoy, presentará pruebas documentales, testimoniales y periciales en la que constan 79 testigos y 41 peritos que participaron en el proceso de investigación. O sea, ¿qué pruebas de descargo ha presentado usted, además del argumento de cajón en estos casos, de señalar una persecución política? Mire, el vicepresidente de la República tiene la presunción de inocencia. El fiscal general presentó 28 elementos de convicción de cargo, no 100. Y esta es la audiencia de evaluatoria y preparatoria de juicio, no la etapa de juicio, no la audiencia de juzgamiento de juicio. En todo caso, el vicepresidente demostró y deshizo cada uno de las sospechas que habían. Por ejemplo, el tema esto de los famosos pendrive del señor Rivera, que el empleado que había trabajado con él, de apellido, ya ni recuerdo en este momento, ese pendrive que fue introducido es una prueba ilegal, porque se violó la intimidad y la correspondencia justamente de Rivera. Ahora bien, pero en esos pendrive, en esos mails, escuche, don Alfredo, en esos mails no hay ningún mail que haya constancia de que Glass
se haya puesto en contacto con Rivera con respecto a Odebrecht, con respecto a Santos. No hay ningún mail de Glass con Santos, algo que tenga que ver con las coimas. Ahí lo que hay es aspectos sobre la tesis de... Las relaciones de Rivera y Glass pues son muy estrechas desde hace mucho tiempo y hay otras pruebas sobre eso. El vicepresidente ha sido claro. Como él es el tío, han tenido una relación de trabajo, incluso desde hace 10 años se desvinculó totalmente el vicepresidente de Rivera. Y las esporádicas conversaciones que tenían eran cuando tenían visitas familiares, y en este caso en ciertos mails que hablaban sobre temas de televisión satelital, que hablaban sobre la tesis de grado, pero en ningún... usted ve nada delictivo, nada delictivo. El ministro de coordinador de los sectores estratégicos lo representó en China. En ningún momento, eso no está aprobado, jamás, además que no era competencia del vicepresidente Glass dar ese tipo de competencias. Vea, él ha dicho muy claro, si alguien se tomó su nombre, debe responder ante el derecho y ante los jueces, y él, si Rivera se le prueba de que tiene responsabilidad penal, en su momento el vicepresidente tomará acciones contra él, pero eso tiene que decidirlo la justicia, pero no hay ningún vínculo que ate al ingeniero Glass con esta famosa asociación ilícita que no existe y que ahora... Bueno, en todo caso, el juez tiene que valorar todos los argumentos. Por supuesto, yo estoy seguro que el juez no va a aceptar presiones políticas y va a actuar de conformidad a derecho en virtud de que no hay elementos de convicción de cargo. Porque mire, en la etapa, las pruebas que tienen que ser anunciadas, de acuerdo con el artículo 455 del Código Orgánico Integral Penal, la prueba tiene que tener un vínculo entre la persona que participa y la infracción. No se puede a base de presunciones, a base de conjeturas, establecer responsabilidad penal. Doctor Franco, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias. Wendy. Al volver estará con nosotros Sixto Cuesta, presidente de la Comisión de Finanzas de Solca. El proyecto de ley de iniciativa popular para crear un Consejo Nacional de Lucha contra el Cáncer, ¿llena una necesidad o interfiere con la organización existente? ¿Se crean nuevos recursos o se dividirían más los ya existentes que no son suficientes? Ya regresamos con este análisis. Wilson Merino, presidente de Acuerdo contra el Cáncer, ha recogido las firmas necesarias para presentar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de iniciativa popular para crear un sistema nacional de lucha contra el cáncer. Así resumió el viernes en Contacto Directo el propósito de este proyecto. Veamos. El Acuerdo contra el Cáncer ha sido una iniciativa de 18 fundaciones privadas. Proponemos la creación del Sistema Nacional de Lucha contra el Cáncer, un sistema que finalmente será operado por un cuerpo colegiado de actores ya existentes. Proponemos un consejo integrado por 16 miembros, 8 públicos y 8 privados. El 40% de los niños con cáncer en nuestro país abandonan el tratamiento. El 87% de las familias de niños con cáncer tienen ingresos inferiores a $500 al mes. Y hay que ser bastante innovadores. Yo lidero una fundación que hace poco inauguró una escuela granja, la primera escuela granja inclusiva en el mundo, y sin recibir fondos públicos. Nosotros autogestionamos el 100% de nuestros recursos económicos. Sixto Cuesta, miembro del Consejo Directivo Nacional de Solca. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Buenos días, televidentes. Este Consejo Nacional de Lucha contra el Cáncer, con funciones de coordinación y vigilancia de las entidades relacionadas con esta enfermedad en el ámbito público y en el privado, ¿se superpone al Ministerio de Salud, que es la autoridad sanitaria nacional? Sí, intentando ser una ley orgánica, superpone sus artículos a las autoridades que tiene el Ministerio de Salud Pública, que constituye el organismo regulador de la salud en el país. En este sentido, desarticula el Sistema Nacional de Salud, integrado justamente por el Ministerio y por todos los operadores de salud públicos y privados en el Ecuador. Es una de las graves desventajas del proyecto. El ente propuesto, según el proyecto, carece de financiamiento. ¿El financiamiento existente para la lucha contra el cáncer es suficiente? ¿Alcanzaría para un nuevo ente? ¿Cuál es la situación de Solca, por ejemplo? El proyecto, al carecer de financiamiento, es inconstitucional. No cabe, y la ley lo especifica con mucha claridad, la presentación de proyectos que generen gastos sin la consecuente generación de ingresos. Hay una disposición meramente declarativa en el artículo 2 de las declaraciones generales
que simplemente menciona que serán los organismos encargados de las finanzas y de la planificación los encargados de procurar los recursos. Esto es como decir, yo te ofrezco, mira quién te pague. Existen una serie de supuestos beneficios, como por ejemplo rebajas en los pasajes, beneficios en educación, beneficios en cobertura oncológica de parte de las empresas de seguro, que bien podrían ser de analizarse adecuadamente y estimarse convenientes, incluidos en leyes particulares, sin necesidad de que exista una ley de este carácter que intenta regular completa y absolutamente toda la gestión oncológica en el país, incluso, repito, por encima de las potestades del Ministerio de Salud Pública. Solca cuenta con hospitales especializados en Guayaquil, Quito, Cuenca, Portoviejo, Loja, Machala, Ambato y Riobamba, y centros de atención en todo el país. ¿A cuántas personas sirve Solca y cuál es la situación económica actualmente por los servicios que presta, que le deriva el gobierno? Solca sirve miles de personas, Alfredo, y las ha venido sirviendo durante 65 años. Por eso nuestra oposición al proyecto, porque no cabe aceptar un proyecto político, con carácter político, que desconozca la labor de Solca en estos 65 años. Los promotores del proyecto se llenan la boca diciendo que reconocen la labor de Solca. No hay estas 5 letras en el proyecto. En las 20 páginas del proyecto no se menciona a Solca. Evidentemente tampoco el rol que tendría en estas instituciones. El proyecto intenta crear un Sistema Nacional de Lucha contra el Cáncer presidido por un Consejo Nacional de Lucha contra el Cáncer, integrado por 16 miembros, 8 de los cuales pertenecen al sector público, provenientes de instituciones que no tienen relación con la salud. Yo pregunto a los televidentes, ¿qué relación con la salud tiene el ministro de Inclusión Económica, el ministro del Trabajo, el ministro de Educación, los presidentes del ISFA, del ISPOL, del directorio del IES y participantes del sector privado cuya denominación tampoco está clara en el proyecto? O sea, no están identificados los participantes del sector privado. No están identificados y Solca no está tomando en cuenta. De Wilson Merino, que podría ser política, en todo caso viene del voluntariado porque él representa una fundación, entonces tendría ese mérito. Y si es un voluntariado dedicado a la lucha contra el cáncer, en las actuales circunstancias, ¿cómo podría ser más útil este voluntariado, puesto que es muy activo, ha recogido 200.000 firmas para un proyecto de ley, algo que no es común en el Ecuador? Esa es una pregunta muy importante, Alfredo, y gracias por formularla. Se han recogido firmas en todo el país a través de la propuesta de el apoyo a la lucha contra el cáncer. Si a ustedes, señores televidentes, y a mí me proponen que firme a favor de la lucha contra el cáncer, evidentemente todos firmamos. No hay propósito más noble que luchar contra el cáncer. Pero yo pregunto a los firmantes, ¿cuántos de ellos leyeron el proyecto? ¿Cuántos de ellos tuvieron la oportunidad de analizarlo? Y si lo hicieron, ¿cuántos de ellos están de acuerdo realmente en un proyecto donde se entrega el control de esta enfermedad catastrófica en manos absolutamente políticas, dirigido por un Consejo Nacional de Lucha contra el Cáncer de carácter burocrático, integrado por actores entre los cuales no aparece Solca? Esta iniciativa ciudadana yo la entiendo como una iniciativa fraudulenta. Recoger firmas con promesas que no aclaran la naturaleza del proyecto que se intenta presentar, desde mi punto de vista, implica un cierto fraude a la fe pública. O sea, no ayuda a la lucha contra el cáncer. Yo creo que no ayuda a la lucha contra el cáncer porque las enfermedades, y en particular las enfermedades catastróficas, Alfredo, no se curan con consejos nacionales. Se curan a través de iniciativas positivas que promuevan la investigación, el desarrollo, la curación en un ambiente de libertad técnica, administrativa, financiera.
En todo caso, bueno, Sixto, se nos ha acabado el tiempo. Gracias por su participación en Contacto Directo. Si me permites, si hay un temita que quisiera tocar adicionalmente. Se mencionó que los directivos de Solca cobran remuneraciones. La actividad de los directivos de Solca en el país es filantrópica y humanista. No cobramos un centavo de remuneración, Alfredo. Bueno, con esta información cerramos. Wendy. Nos vemos mañana. Que tengan un muy buen día.